Espero que muy bien. Hola Melvin, Gabriel, ¿cómo estás, Melvin? Hoy no te vi donde los chucos. Hoy no comiste chucos, Melvin. No dejaron salir. Ok. Qué gusto de verles a todos ustedes. Gusto de volverles a ver. Qué bueno que están bien. Qué bueno que no están siendo afectados. Espero que no estén siendo afectados por lo que está pasando. Igual hoy va a ser la clase breve porque ya saben que ya estamos en contenido para que por favor se pongan a estudiar. El día jueves también tenemos clases, tendremos una actividad por ahí, por favor. Entonces, estamos pendientes y la próxima semana pues ya nos vemos presencial en el tema de exámenes, ¿ok? Así que ya imagino que están pendientes todos viendo sus exámenes, sus contenidos. Nosotros ya cerramos la semana pasada, así que ya comenzaron a hacer resúmenes. Espero que así sea. Araceli Melchor, tienes la mano levantada, dime. Ay, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que en mi casa sí está siendo afectada por eso del incendio. Mi esposo está bastante mal de sus vías respiratorias y mi perrito falleció el día de ayer. Hijo, pero Le no dio, esto. le dio un paro y cuando lo llevamos a emergencia, los médicos nos dijeron que fue por eso. Híjoles, Araceli, qué Sí, triste 70 noticia. años de vivir con nosotros, licenciada, y de verdad a mí me está doliendo tanto como que fuese un humano. Ah, claro, Y por supuesto. lo van a incinerar, nos entregan sus cenizas el próximo lunes. Ay, qué triste noticia, Araceli. Así que cuídense mucho, cuídense demasiado, porque eso sí está afectando mucho. Sí, gracias, Araceli. Esperemos que tu ánimo se recupere. Y ahí sí que apreciamos el amor hacia un animal se vuelve muy apreciable y mucho más a las personas. Así que, por favor, como dice Araceli, todos cuídense bastante y pues tomemos precauciones los que vivimos algo cerca por ahí y que estamos ahí medio, que no se nos seca la ropa o que no la podemos sacar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ánimo para todos, ¿ok, Araceli? Espero que estés mejorcita. Gracias por compartirnos ahí, sí que ánimo. Ahí vamos a reírnos bastante para sacarte de ese momentito de que estás pasando, ¿ok? Como repito, nos espera el día jueves. Tenemos clase, por supuesto, tendremos varias actividades y el día de hoy continuamos con el tema. Vamos a preguntarle el tema a Jorge Barrios. Jorge Barrios, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy? Estoy a la espera a un leak de que nos comunique qué tema. No, yo digo porque como Rodrigo la mandó de un solo, pues. Jorge, estamos en el tema de protocolo. Iniciamos la Listo. semana pasada el tema de protocolo y hoy vamos a continuar con el tema de protocolo. Así que, por favor, ¿quién se anima a decirme la definición legal de protocolo? Ya la vimos. Yo, licenciada. Excelente, Marco Antonio. Dime, Marco Antonio Rosales Pérez. Artículo 8 del Código de Notariado. Okay. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas que el notario legaliza de conformidad con la ley. Más o menos, licenciada. Excelente, poco a poco. Recuerden memorizar para el final el artículo 8. Y como tú dices, el protocolo es una colección ordenada de escrituras matrices, etcétera, como dice el artículo 8. Pero quiero detenerme en esta, es una colección ordenada. Cuando hablamos de una colección ordenada significa que tiene un principio, un fin y cualquier otro documentos. Hablábamos de los documentos que están dentro del protocolo y los que están fuera del protocolo. Ante eso, debemos regresar en la división de cómo se dividen los instrumentos públicos. Y la clasificación de los instrumentos públicos es principales y accesorios. ¿Sí? Cuando queremos entender como las principales,
podríamos decir que son aquellas que van dentro del protocolo como en condición esencial para su validez. Las secundarias son estas que van fuera del protocolo. Son documentos que van fuera. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? No capto todas las imágenes. Fuera del protocolo. Entonces, cuando queremos un ejemplo, ¿cuáles son estas de las principales que van dentro del protocolo? Reitero, escrituras públicas, actas de protocolización, razones de legalización. Cuando hablamos de las secundarias, que son las que van fuera del protocolo, nos referimos a las actas notariales, actas de legalización de firma o documentos. ¿Estamos bien por ahí? Eso estamos repasando lo que estábamos hablando. ¿Sí? Entonces, ¿quién me puede ayudar con decirme cuál es el fin del instrumento público? ¿Cuál? ¿Quién? Licenciada, en el examen creo que venía esa pregunta y decía crear el instrumento. Así es, la creación del instrumento público. Pasémonos más adelante. ¿Por qué? Ya lo vimos todo, solo estamos repasando para llegar al tema. Es decir, es la creación del instrumento público, porque esto le va a dar un valor jurídico y para que ésta pueda nacer a la vida jurídica y que no sea en ningún momento sujeta a una nulidad. ¿Sí? ¿Tenemos eso claro? ¿Ya lo vimos? Ok, entonces en concatenación con Marco nos decía, ya vimos la etimología de lo que viene la palabra protocolos y también vimos la definición legal, pero ¿alguien me podría decir si encontró una definición doctrinal? Si no, les leo yo una que tengo aquí preparada. ¿No? Bueno, por favor, tomen nota del apellido de este autor. Laurel expresa, también está en su libro, que el cual lo tienen publicado y lo pueden visualizar. Expresa que es la serie de documentos de que el escribano lleva sobre una colección ordenada conforme a la ley y los documentos matrices de oficio sometidos a su custodia. Les repito, Laurel establece que es el volumen o serie de documentos ordenados o coleccionados conforme a la ley, documentos matrices, los cuales están sometidos a su custodia. Esta la van a encontrar en el libro, ya lo tienen visualizado para que lo puedan ver. Literalmente es la expresión de cuando hablamos de protocolo, nos referimos automáticamente en todo momento a lo que son la percepción múltiple de documentos ordenados, concatenados, que forman el protocolo, por lo cual toda definición debe ir en el orden de colección ordenada, documentos ordenados, documentos coleccionados bajo la custodia del notario, que éste tiene la obligatoriedad de custodiarlos, que el objetivo es la permanencia del documento para que pueda ser reproducido una o más veces, es decir, la custodia del documento, pero principalmente que su reproducción pueda hacerse de forma expedita, fácil y visible ante el documento. En cuanto recuérdense que ustedes no pueden extender una copia de un acta que tuvieron aquí y la realizaron, la imprimen, firman las partes y se va ese documento. Y después ustedes quieren reproducirlo y dicen, lo voy a reproducir, lo voy a volver a imprimir y voy a dar fe de que ese documento lo tengo en original. Cuestión que no se puede hacer con un documento público o fuera del protocolo. ¿Vamos bien ahí? Ok, entonces estábamos hablando del artículo 14, pero por supuesto el protocolo, aparte de las escrituras matrices, las actas de legalización y razones de legalización de firma que conlleva de colección ordenada, lleva otros documentos a las cuales debe cumplirse.
Ejemplo, vamos a ver ahorita la apertura de protocolo, acción que se realiza a través de un registro, pero esa acción queda registrada y la hoja pertenece al protocolo. Ejemplo, el cierre de protocolo. Si bien es cierto, es la parte final del protocolo, también está inmerso dentro del protocolo. Y por supuesto, ustedes ya vimos las formalidades, tanto en el artículo 13 y 29, que lo hemos estado viendo en la clase donde platicamos de la estructura de la escritura pública. Y decíamos introducción, cuerpo y cierre. Es el momento que desglosemos y vuelvan a poner en su cuaderno la estructura de una escritura pública. Y vamos a iniciar diciendo que es introducción, cuerpo y cierre. Y entonces vamos a dividir. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Nadie se quedó atrás? ¿O solo me están grabando y no me quieren hablar? ¿Podría repetir, licenciada? Disculpe. Claro. Introducción, cuerpo y cierre es la estructura de la escritura pública. Entonces, comencemos. Cuando nos referimos a la introducción, esta se divide en encabezamiento o encabezado y la comparecencia. Repito, la introducción se divide en encabezado, encabezamiento o comparecencia. Son dos, encabezado o encabezamiento. La segunda, la comparecencia. Lo vamos a identificar en una hoja de protocolo que les voy a proyectar un ratito, pero solo déjenme explicarles que el encabezado significa que es donde estamos describiendo el número de la escritura, el lugar, la fecha, en algunos casos la hora, la palabra ante mí, el notario que autoriza, la palabra notario. Esto encabeza o está dentro del encabezamiento. Cuando hablamos de la comparecencia, nos estamos refiriendo cuando hablamos del artículo que la persona que comparece y se hace su individualización, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, documento de identificación si fuera necesario. Entonces, en este momento, ustedes realizan, se denomina vendedor, quien se denomina comprador. En esa área está la parte de la comparecencia. La vamos a ver dentro de la escritura pública, pero por favor necesito que hagan su estructura para que puedan realizar el estudio. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, hablamos de la parte orgánica principal de la escritura, porque recuérdense que dentro del cuerpo surge todo lo que es el negocio jurídico. Ya lo hemos leído como fundamento legal del Código Civil y sabemos que se coloca la voluntad de las partes a través de la inmediatez que tiene el notario ante estes y la asesoría que brinda para darle forma a la voluntad de estas. Entonces, esta parte se divide en 4. Van a encontrar en el libro, algunos lo dividen en 3 y algunos en 4. Las dos opciones son correctas. Primero, antecedentes. Segundo, estipulaciones. Tercera, parte dispositiva. Y cuarto, aceptación. ¿Estamos bien ahí? ¿Ninguno se quedó por atrás? ¿No? ¿Continuamos? Aceptación, dijo la última, licenciada, disculpe. Aceptación. La segunda, perdone, licenciada. Ok. Si quieres lo repito para que no haya problema. Antecedentes, estipulaciones, parte dispositiva y aceptación. Ahora sí, parafraseo nuevamente. Cuando hablo de los antecedentes, en el libro también van a encontrar la palabra exposición. Es una palabra doctrinal.
Lo correcto sería antecedentes, estipulaciones, parte expositiva y aceptación. Pero los antecedentes lo que realiza es la descripción del motivo u objeto que originó o que origina este negocio jurídico. Es decir, la causa que se va a tratar, las condiciones, las circunstancias, las estipulaciones para poder llegar a aceptarse un negocio jurídico. Repito, no estoy dictando. Los antecedentes lo que trata de describir es el motivo del negocio jurídico, de qué se va a tratar, de qué circunstancias se van a establecer, qué condiciones van a pactar para poder aceptar el negocio jurídico. ¿Tomamos la idea? Sí, licenciado. Ok, gracias. Cuando hablamos de estipulaciones o parte dispositiva, estas constituyen, por supuesto, el instrumento como la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Y aquí es donde une uno estas dos divisiones. Por ejemplo, para una compraventa, primero como antecedente yo voy a narrar de que soy propietaria de la finca Folio Libro que está ubicada en tal dirección. En las estipulaciones voy a establecer que yo vendo, cedo y traspaso la propiedad que describí en la cláusula primera de antecedentes por la cantidad de tal. En la parte dispositiva, yo puedo seguir desarrollando de otra manera. Ejemplo, puedo decir, yo manifiesto que el comprador se compromete a poner al día el pago del impuesto del UCI. Yo manifiesto de que no existe gravámenes, o aquí podríamos establecer en estipulaciones con la parte dispositiva lo que hemos estado leyendo del artículo 30 en cuanto a la cláusula de gravamen, saneamiento se llama. También podemos referirnos al ámbito de que me va a pagar en efectivo 30,000 y me va a pagar en 2 pagos o 5 pagos de 10,000, porque estoy hablando de una compraventa, por ejemplo, pero cualquier situación del negocio que se trate pueda llegar que dentro de una se establezcan las estipulaciones y la parte dispositiva, o que por el desarrollo del instrumento se dividan las dos. Es decir, es muy subjetivo, todo depende de la voluntad de las partes, es decir, la autonomía de la voluntad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, licenciado, gracias. Ok. Cuando hablamos de aceptación, este es un requisito indispensable que los otorgantes manifiesten su aceptación o consentimiento. Esta es la cuarta división del cuerpo, porque dentro de este punto, cláusula, se establece que yo, compradora, acepto el negocio jurídico. Yo no estoy hablando del instrumento por completo, no estoy hablando de la introducción, cuerpo y cierre. Yo estoy hablando en esta cláusula la aceptación del negocio jurídico que se me está cediendo, otorgando, o puede ser, estoy conforme a las cláusulas que voy a pagar en 5 pagos y voy a tener un interés del 10% mensual, lo que ustedes deseen pactar, ¿verdad? Entonces, sobre esto, yo acepto. Hay límites, por supuesto, se acaba de hablar del interés en el Código Civil, límites y hay modificaciones, pero estoy poniéndolo como ejemplo. En cuanto al tema de antecedentes, estipulaciones y parte dispositiva y aceptación, esto conlleva la parte orgánica de la escritura, es decir, el cuerpo. Vámonos al cierre. El cierre también en la doctrina es llamado conclusión. Dentro de la conclusión, aquí no se redacta en cláusulas. Todo va de una manera que se cumplan con todas las características del cierre sin establecer un orden cronológico. Bueno, sí tiene un orden cronológico, pero tiene una libertad más de redacción en cuanto a qué y no qué no colocar. Repito, no se redacta en cláusulas.
se hace constar que el notario da fe del contenido del instrumento. Aquí cambia. No está dando fe en la parte de arriba que dice los documentos se me ponen a la vista, la representación se me pone a la vista, sino él está dando fe del instrumento completo. O que todo lo que está expuesto en la parte del cuerpo se le expuso, se le manifestó, asesoró, moldeó y le dio la forma a la voluntad de las partes. También que tuvo a la vista los títulos que justifican el negocio jurídico que se acaba de concretar. Manifiesta todos los efectos legales del instrumento. Repito, la cláusula de saneamiento, podríamos decir, mire, si usted aunque estaba juramento esta cláusula, podría en esta parte decir, yo le advertí, aquí queda la responsabilidad del notario, yo le advertí de los efectos legales, es decir, en cuanto al tema del saneamiento, si no lo cumple, tiene que retribuir los daños ocasionados. O yo le dije que si los documentos que me puso a la vista son falsos, que incurren en delito. Ahora voy. Otro de los temas, obligación registral. Yo advierto a estos porque yo como notario le puedo dar la opción que la obligación registral es de las partes y que estos deben inscribirlo. Otra cosa es, miren, mejor la contrato a usted y que regístreme dicho documento. Pero yo ya advertí en el documento la obligación registral que tienen los comparecientes. También manifiesto a ellos de las obligaciones tributarias o el tema de impuestos que conlleva el acto o contrato que se acaba de celebrar. También argumento que se le dio lectura al instrumento. Y entonces vienen las famosas palabras que ustedes han leído siempre, los cuales aceptamos, ratificamos el presente instrumento. Y después viene la otra parte. La firma, la palabra ante mí, o en su caso vamos a estudiar en qué momento se usa por mí ante mí y firma del notario. Uno de sus compañeros me preguntaba el último día de clases, ¿Lita es obligatorio sellar el protocolo? En mi trabajo lo hacen, no sé si está por aquí. En mi trabajo lo hacen, me dice. Sí, licenciada. Sí, está aquí, ¿verdad, Nelly Cabrera? En mi trabajo lo hacen, y yo le decía a él, obligación no hay de sellar el protocolo. Tiene una parte de lógica. El registro notarial, voy a decir, el protocolo, está en su nombre, está bajo su registro. Cada una de las hojas lleva un control numérico, el cual, vamos a las características de la hoja, el cual le obliga a usted tener de esta hoja tal hoja y reportar todas esas hojas. Según en la escritura, comparece usted, firma usted. No es necesario el sello. Algunos notarios lo hacen, sí. ¿Está prohibido? No. Entonces, por favor, ojo con esto, les pregunto. Entonces, cuando hablamos de esto, les repito, aquí también vamos a comenzar, en el otro semestre van a ver los elementos o los auxiliares del notario. Solo quiero adelantarlos por si ustedes visualizan algún ejemplo y ven esto. Van a ver dentro de la escritura que acaba de decir la LIC, yo no vi dónde van los testigos, dónde van los intérpretes, y a esto les explico. Estas figuras las van a ver en Notariado 2, pero los testigos van, depende qué tipo de testigo sea, va en la parte introductoria o en el cierre. Los intérpretes comparecen desde la parte introductoria hasta el cierre, es decir, en todo el documento. Por lo cual, por favor, solo tener ojito que estas dos figuras la pueden ver en ejemplos. En este momento yo no se los voy a preguntar, pero por favor, si ustedes tienen a la vista algún documento, lo pueden llegar a ver y decir, ¿y esto qué hace aquí? Esto no sabía yo que estaba aquí. Lo van a ver esta figura y la van a incorporar. Así que, por favor, voy preguntando. Karen Xiomara Ramos Calderón, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Liz. ¿Me podrías ayudar, por favor, diciéndome, Karen, la estructura de la escritura pública? Sería la introducción, el cuerpo y cierre.
Excelente. conocido como Muchas gracias, introducción. muy amable. Rudy Benjamín, buenas noches. ¿Cómo estás, Rudy? Por favor, con la parte más fácil. La introducción, Rudy. Con gusto, Lisba. La introducción únicamente lleva el encabezado o encabezamiento y la comparecencia. Excelente, Rudy. Muchas gracias. Por favor, Marco de Jesús Rosales. Marco de Jesús Rosales, tienes cámara apagada. Marco de Jesús Rosales. Sí, licenciada, disculpe, es que no, mi cámara no sirve, entonces por eso lo tengo apagada. Buenas noches, Marco de Jesús Rosales. Te voy a molestar con el cuerpo de la escritura pública. Permítame. Hablamos de la parte orgánica del documento, se coloca la voluntad de las partes, licenciada. Sí, sí. La división de esta. Están los antecedentes, las estipulaciones, la parte dispositiva y la aceptación. Excelente. Esteban André Gutiérrez. Esteban, ¿estás en el teléfono o estás en compu? Gutiérrez, ¿me podrías decir, por favor, nuevamente la parte del cuerpo? El cuerpo son los antecedentes, las estipulaciones, parte dispositiva y la aceptación. Excelente, muchas gracias. Por favor, Iris Emelina Ishen, buenas noches. Contigo voy a comenzar el cierre. Entiendo que el cierre no di una descripción, pero di las ideas de qué conlleva. Comienza a decirme dos y pasamos a la siguiente. Sí, buenas noches, licenciada. Para el cierre, se hace constar en donde da fe que el instrumento es completo o que finaliza. Ok, vamos a pasar con alguien más y escucha a tus compañeros. Helen Magalí Kel Guzmán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Helen? No te miramos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Permítame. Ahí sí. Ahí sí, tenías un bloqueado tu cámara. Helen, ayúdame, por favor. Las características que debe tener la conclusión o cierre. Es también llamado conclusión. Permítame. Es lo que apunté, licenciada. ¿Y qué más características diste del cierre, Helen? Eso sí no te molestamos como el de ayer. No. Ahorita voy a dar la palabra, perdón. Sigamos. Oscar Leonel Culajay. Aspira, no hay. No. Oscar Leonel Culajay. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Gusto verte nuevamente. Por favor, dos características de la conclusión o cierre. Vamos rápido, hay varios compañeros. Queremos ir a descansar temprano. No te escuchamos, Oscar. Helen, por favor, toma nota de todas las que vimos y no me bloquees la cámara, que me parece una cámara bloqueada. Buenas noches, Licta. Que se le da lectura al documento. Que se le da lectura íntegro al documento. Donde se dice que se acepta y se ratifica el contenido. Excelente, muchas gracias. Muy amable, Oscar. Y vamos a pasar con... Ahorita, gracias, Oscar, muy amable. Por favor, Luis Ángel Mejía. ¿Cómo estás, Luis Ángel Mejía Melchor? El otro Ángel. Perdón, es que estaba bajando el sonido de mi mamá a su combo porque si no nos escuchamos doble. Ok. Sí, ya te ubiqué, Luis Ángel. Ando buscando todos los ángeles, que hay 3 ángeles en la clase. Ya te había perdido, ya sé, eres hijo de Araceli. Sí, pero ayúdame, Luis Ángel. Te estás consolando a tu mamá también, ¿verdad? Sí, licenciada, ahí entre los dos, porque la verdad es que sí, o sea, ha sido bien complicado. Ay, sí. Ánimo para ti también, ¿ok? Dale la fortaleza a tu mami, consiéntela. Cómprale un helado. Gracias, Linda. Con gusto. Por favor, 2 características de la conclusión o cierre. No se redacta en cláusulas. Excelente. Y tiene libertad de redacción.
Sí, es excelente, muchas gracias. Daniel de Jesús, buenas noches. Daniel de Jesús. Buenas noches, licenciada. De Jesús. Buenas noches, ¿Cómo licenciada. estás? Bien, gracias. Gracias a Ok, Dios. por favor, dos que Estoy ya lejos. no escuchas. ¿Perdón, Lecta? No le copio. Dos características que deben contener la conclusión o cierre de la escritura pública, las cuales no han dicho. Que no se puede redactar en cláusulas, que Ya lo se dijeron. hace constar en notario que da fe. Ah, eso es una. Del instrumento completo. Ajá. Esas anoté, Lic, dos. Te faltan varias, así que por Que no se favor, redacta en cláusulas. ajá, esa es una característica. Que se consta que el notario da fe pública. Ajá, pero hay más. Del instrumento completo. Por lo menos yo incluí lo que Imagínate. es la introducción. Imagínate, Bueno. que yo tengo aquí como 12 y te voy a preguntar 10. Te faltan 8 para tener el punteo completo. Así que se tomen nota. Wendy Maribel Tique. Wendy Maribel Tique, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Maribel? Te quiero molestar. Muy bien, gracias. Gracias, Maribel. Te quiero molestar con las que no han dicho. Por favor, sigue. Fíjese que yo también escribí que se da lectura íntegra al contenido, se tiene libertad de redacción, no se relata en cláusulas, el notario da fe del instrumento. Solo esas anoté, licenciada. Ok, toma nota entonces, Karen, no apagues tu cámara. Karen Maca, ¿cómo estás? Karen Maca. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Karen. Por favor, continúa con las Clindamicina siguientes. de 300 miligramos. Licenciada, fíjese que por el momento aún estoy laborando, no he estado tomando nota, pero estoy tratando de escuchar, perdone. Ok, Karen Maca, recuérdate que a esta hora deberíamos estar en la universidad recibiendo clases. Por favor, tomar en cuenta el tiempo del trabajo. Entiendo que somos trabajadores estudiantes, pero la dedicación del tiempo de clase, tanto yo como ustedes deben tenerla para recibir. Recuérdense que me dicen, no tengo una cámara porque mi cámara está mala. Me llevan 4 años recibiendo clases en vía virtual, por lo cual también ya deben tener actualizado estas cuestiones. Continuemos, por favor. Juan Sebastián Tejeda. Juan Sebastián Tejeda, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, por favor, sígueme con otras 2 características que no hayamos dicho. Usted me va a matar, licenciada. Ay, no, Juan. Estoy entrando a casa, disculpe, licenciada, es que tuvimos unos inconvenientes ahí y me tocó llevar a mi mamá al hospital, pero estoy regresando a casa. Bueno, que esté bien. Bueno, continuemos entonces. Por favor, Elizabeth Luisiana. Elizabeth Luisiana. Que tener descotoprofeno. ¿Qué tal? Y buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Fíjate que solo tengo anotadas las que van dictando los compañeros, que me quedé atrás con sus anotaciones. Yo necesito tomar. Perdón. Hablé como 5 minutos sola, Luisiana. No, pero solo de eso no le anoté, disculpe. Ronald Josué Pineda, buenas noches. Disculpa de la... Hola, Lida, buenas noches. Buenas noches, no te miro, Ronald, ¿cómo estás? Por favor, otras características que estamos viendo. Licenciada, yo pude anotar, por ejemplo, que el notario tenga la certeza de lo que van a pactar las partes, por ejemplo, los títulos de Tuvo a la tal, vista los documentos que sirvieron para identificar a las partes o el negocio jurídico. Ajá. Ajá, otra que pude también anotar fue la de hacerle saber a las personas, más que toda la parte que es compradora del saneamiento, cláusula de saneamiento. Va en el cuerpo. El saneamiento va en el cuerpo. Paola Ciney, buenas noches, Paola. Ya vi que encendiste tu cámara. ¿Cómo estás, Paola? Por favor, 2 características que estamos hablando de conclusión o cierre. Vete contando y aproximadamente di 2. Estaba hablando también de las obligaciones registrales, también de colocar ante mí o por mí, ante mí. Por mí, ante mí o ante mí o por mí, ante mí, depende de la situación. ¿Qué otra, Paola?
Paola. Sí, esas había colocado también que en algunos casos los testigos también, dependiendo del caso, van en el cierre. Esas eran 3 que di y que les puede servir, porque con esas 3 llegaríamos a 16, pero trato de minimizarles para que puedan, solo tengan para observar. Ok, continuemos entonces. Por favor, los que sí están poniendo atención, tomen nota. Primero, no se redactan en cláusulas. Segundo, en esta parte se hace constar que el notario da fe del contenido del instrumento, es decir, de todo lo expuesto le fue dicho. Esto está muy caro. Que tuvo a la vista los documentos, los cuales sirvieron para identificar a las partes o a los comparecientes y obviamente el negocio jurídico. Esto me lleva a los títulos que justifiquen la propiedad. De las escrituras públicas. Pero como está preguntando... Los efectos legales del instrumento. Todo lo que estaba hablando, pero cuando entraste ya no le presté atención. La obligación registral. 83, digamos. Ligda, disculpe, va muy rápido. ¿Cuánto costaba eso? Váyame, Jami, voy a regresar. No se redacten cláusulas. El notario hace constar que da fe del contenido del instrumento. Te duele. Te duele. Un poquito. Que tuvo a la vista los documentos de identificación. ¿En la tía Olga no tendrá eso? ¿De quién? De los comparecientes. Tú la vez pasada me dijiste que tenías de escrito profundo. Que tuvo a la vista los títulos que justifican la propiedad. No, a la Bibi no le diste que hagas. Los efectos legales del instrumento. La obligación registral. ¿Qué? Los pagos tributarios. O impuestos, a eso me refiero. Estoy bien interrumpida, preguntando estabas. Creo que estaba preguntando en base a qué está preguntando. Sí, es que estamos hablando. Que dio lectura al instrumento. De las escrituras públicas. No. ¿Qué tú me apuntaste? La aceptación. Empecé a apuntarme muy lindo, pero de ahí ya no. La ratificación. Pues te digo, cuando yo vine, se supone que la firma. Yo asumo que de algo que ya dictó o de algo que les dejó leer. Firma de los comparecientes. El protocolo. Firma el notario. Públicas. Obviamente, previo a las firmas, la palabra ante mí o por mí y ante mí. Esto solo es una estructura de las cosas básicas. Por supuesto, ustedes van a ir desarrollando, depende el negocio jurídico que sea, ustedes van a desarrollar cuál es la que ustedes se ajustan o se les ajusta al negocio jurídico que ustedes van a celebrar. Esto va a ser práctica, así que no se preocupen. El otro semestre van a estar ahí viendo documentos. Sobre la pincelada. Así que, por favor, ¿ya tomaron nota? Los veo el día jueves con el siguiente tema. Por favor, ya vimos la estructura de la escritura pública que viene para el final. Comiencen a revisarla, por favor. Los veo el día jueves y por favor estudien, y a los que el día de hoy no tenían cámaras prendidas, han perdido un punto. Así que tengan una buena noche, que descansen.